Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una nueva entrega especial sobre producción porcina en la que, para comenzar, les proponemos ver cómo hacer un manejo y control de las micotoxinas en la nutrición de los cerdos. El maíz y la soja son los principales ingredientes usados en la formulación de las raciones para cerdos en Argentina. Los hongos de los cultivos o aquellos que se forman durante el almacenamiento de los granos pueden contaminar las materias primas, modificando las características organolépticas de los alimentos, generándoles mal olor, reduciendo sus características nutritivas y provocando el rechazo por parte de los animales. Los hongos que están en campo o que están en la naturaleza tienen la capacidad, algunas especies de algunos géneros, de producir esas sustancias en materias vegetales, porque los hongos participan de la cadena de transformación de la materia, son degradadores también. En esos momentos, por tener los sustratos vegetal, temperatura y humedad, crecen y a los segundo o tercero día de crecimiento pueden producir estas sustancias químicas que tienen para el hongo la finalidad de disminuir la competición con otros por el alimento, por el nutriente. El conocimiento de las condiciones climáticas sobre los cultivos es un factor que contribuye a predecir la posible aparición de micotoxinas. En el campo, las malas condiciones de las cosechas de cereales representan una mayor amenaza. Las cargas de granos, con una mayor incidencia de granos rotos y basura, son más propensas a la infección y la contaminación, por lo que una limpieza de grano adecuada puede disminuirlas. Fundamentalmente, el control se da por la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de fabricación de la materia prima que viene del campo. Primero, hay que mantener cultivares que son más resistentes. Segundo, cosechar este grano y almacenarlo adecuadamente en bajos niveles de humedad y de temperatura. O sea, y no por mucho tiempo. Y después, al nivel de fabricación, de transformación, también seguir los mismos reglamentos que van a llevar a las buenas prácticas. La calidad de la materia prima para el alimento es uno de los factores claves, por lo que su manejo, desde su ingreso a la planta de elaboración, influye en las características del producto final. El uso de granos con micotoxinas para la nutrición animal es un factor de riesgo que genera un gran impacto que puede ser controlado con los productos que ofrece la industria veterinaria. Cuando uno cosecha ese cereal, ya está. Entonces, justamente, como no es imposible ya sacarla, para decir de una forma práctica, lo que se recomienda es justamente eso, ir chequeando las diferentes partidas, ya sea por lotes del campo, o a veces se guardan en silos o se guardan en bolsones. Entonces, chequear todos y cada uno de las partidas que uno tenga para detectar justamente cuál es la partida que tiene menos cantidad de micotoxina y justamente esa derivarla o destinarla a lo que es gestación o todo lo que es tema de reproductivo. Y las otras, bueno, se puede usar más para el engorde con algún agregado de secuestrantes o dilución de las mismas. Hoy la FAO estima que 25% de la producción mundial de granos está contaminada con hongos y micotoxinas. Esta es una cifra muy alta que tenemos que trabajar y estamos trabajando en todo el mundo para disminuir esto, porque si tú bajas 5 a 10% ya resuelve muchos problemas de hambre, de fornecimiento de materia prima para alimentación humana y animal. Lo que nosotros recomendamos respecto al tema de micotoxinas es, obviamente, chequear cada partida de alimento antes de ser incorporada. El error más común es no chequear las partidas de alimento, tanto sea de la materia prima como el alimento terminado. La micotoxina es un tóxico de acumulación, sobre todo hepático, entonces
tarda más o menos 14 días en desarrollar los signos clínicos o los problemas y después tarda también bastante tiempo en irse. Como esto es tan dinámico en la producción, cuando hay un problema, en general si se quiere chequear el alimento, ese alimento ya se consumió. Entonces la idea es, primero, en la medida de lo posible, chequear todas las partidas previas a ser utilizadas para saber ese alimento, a qué categoría darlo o si hace falta diluirlo o demás. Y luego también, una vez preparado el alimento, siempre hacerse un stock de todos los alimentos preparados para, en caso de tener algún problema a posteriori, poder ir a chequear las muestras de alimento que ya se consumió para ver si se puede abordar ahí el diagnóstico. Y después lo otro, respecto de las técnicas, hay diferentes técnicas, por ahí la más utilizada es el ELISA por una cuestión de practicidad y velocidad. Y nosotros, bueno, tenemos lo que dentro del perfil completo de micotoxinas es un combo de 6 determinaciones, 6 micotoxinas diferentes, porque tenemos que recordar que la micotoxina por ahí, puntualmente analizada individualmente, si da valores altos, evidentemente uno ya sabe que tiene que tomar recaudos, pero muchas veces, o siempre, la micotoxina tiene un rol sinérgico junto con las otras micotoxinas. Entonces, a valores intermedios o medio altos o medianos de una micotoxina, cuando eso se repite en varias micotoxinas, entre ellas crea una sinergia que el efecto patógeno es mayor que la de cada una. Entonces siempre es bueno tener un panorama muy amplio de la mayor cantidad de micotoxinas que se pueda para ver qué medidas tomar. El impacto de las micotoxinas en cerdos es muy grave, sobre todo el impacto reproductivo. O sea, vemos todos los años que cuando empezamos a usar los fondos de silo, lo que se llaman fondos de silo, que son los granos de menor calidad, o si hubo cosechas donde la planta sufrió mucho estrés en el campo, se generan hongos que producen micotoxinas y esas micotoxinas afectan reproductivamente principalmente, pero productivamente a los cerdos también. Dado que las micotoxinas disminuyen la capacidad de las granjas de lograr ganancias de peso en los animales, desde el sector productivo se está avanzando en su control con el uso de alimentos de calidad y la aplicación de secuestrantes en la formulación de los nutrientes. El cerdo no es inmundo como se pensaba al pasado. En portugués se utiliza una palabra que acá no se utiliza, que es porco. Porco es aquel que come porcaria, inmundicia. No, no es. Tiene que comer comida, alimento sano. Primeiro ponto. Para que pueda render y convertir esto en carne y grasa. Segundo, hay, como ya dije anteriormente al inicio, que tenemos que convivir con esto, utilizarnos de técnicas, de metodologías hoy para que bajemos la biodisponibilidad de estas micotoxinas. ¿Cómo? Usando sequestrantes, usando enzimas, usando levadura, micro-organismos outros, que são añadidos ao balanceado e protegem, diminuem. Não é o mundo ideal, pero ajuda enormemente. É nisso que também estamos trabalhando. Después de ver cómo se pueden controlar las micotoxinas en la nutrición de los cerdos, queremos agradecerle a los referentes de Betanco y también de Llamas Laboratorios y Servicios por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa, pero también seguir con nosotros, porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo impacta el peso de los cerdos al nacimiento. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Agromat Granjas. Representante exclusivo Roxel. Villa María, Córdoba. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Ceres. Vanguardia en genética porcina. Productos de vanguardia. Excelencia técnica. Experiencia y capacitación permanente. www.betifarma.com.ar. Laboratorio Llamas. Un laboratorio líder en innovación. Circunvent PCBM.
Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso, contra la circovirosis y contra la neumonía zoótica. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal, producción avícola, bovina y porcina. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. El peso de los cerdos al nacimiento es un factor que impacta de manera directa sobre la productividad de la granja. Y para ver de qué manera, compartimos con ustedes este informe. Los programas de alimentación de las cerdas reproductoras en la fase de crecimiento y lactación deben contemplar las condiciones de ambiente, puesto que su situación, en especial en las primeras semanas de vida de los lechones, repercute en la producción láctea de la madre y también en su comportamiento. Sin embargo, la nutrición de la camada no se inicia en la lactación, sino que en la dieta que reciba la cerda durante la gestación. El lechón al nacimiento, al parto, digamos, o al nacimiento, después del nacimiento, tiene una demanda muy importante porque el animal, el cerdo, por especie, digamos, nace sin ningún tipo de reserva y necesita consumir inmediatamente el calostro, ¿sí? Que tiene una parte energética y una parte proteica, digamos, que va a servir para futuro, para todo lo que es la parte inmunológica de defensa y que el animal se adapte a su nuevo ambiente, digamos, que ya no es más el uterino, digamos. En la mejora genética porcina, el bienestar animal, la nutrición y la sanidad son tan importantes como la incorporación de un buen material genético. Para que las cerdas hiperprolíficas expresen su potencial, debe existir un plan de producción integral que combine aspectos de nutrición, sanidad y bienestar animal, evitando así situaciones de estrés en los animales. Fundamentalmente, el manejo que requieren básico es minimizar el estrés que padezca ese animal en cualquier fase de producción y después tener una nutrición, alimentación muy acorde a las necesidades de un animal de altísimo rendimiento productivo. El tema del peso al nacimiento tiene que ver ya desde un principio porque bueno, lo podemos medir cuando nació el lechón, no podemos seguirlo antes, por ahora, pero si hablamos del momento del nacimiento y puntualmente el peso al nacer, es fundamental en todo lo que es calostrado. Y todo lo que es calostrado, al nacer un lechón más pesado, tiene no solo más posibilidades de llegar a la teta, digamos, para calostrarse, sino que tiene más fuerza para mamar esa teta y tiene mayores posibilidades de consumir lo que tiene que consumir de calostro para sobrevivir esas primeras horas y a largo plazo o a mediano plazo al peso al destete para tener mayor ganancia, ¿no? O sea, a veces hablamos de algunos gramos, 100, 200 gramos de diferencia, que uno lo mira en seco y digamos dice no es nada, pero un animal que pesa 1,3 kg, pesar 1,100 kg es una pequeña gran fortuna. El calostro es una secreción que produce la madre en las primeras 24 horas luego del parto, que no admite sustituciones rápidas ni fáciles, por lo que de ese aporte dependerá el futuro de los miembros de la camada. La mayor presencia de inmunoglobina del calostro se produce en las primeras 6 horas luego del parto y se extiende durante 24 horas, aunque su presencia disminuye con el correr de las horas. El calostro en los cerdos es muy importante por varios puntos. Uno es el punto inmunológico, porque el calostro no se pasa por la barrera placentaria en la cerda. Y entonces el lechón tiene que mamar el calostro para recibir la inmunidad. Este es un punto. El segundo punto es que el lechón cuando nace tiene una cantidad muy chica de reservas corporales y necesita ingerir energía para que la temperatura no baje, para que tenga fuerza, ¿no? Entonces el segundo punto del calostro es fornecer energía para el lechón. Y también tiene otras propiedades que están asociadas a factores de desenvolvimiento y desarrollo del intestino, maturación intestinal y todo eso. O sea, es muy importante
que se calostre muy bien los lechones, especialmente los más chicos. Sobre todo con lo más importante, digamos, que puede haber en el inicio de lo que es la parte de sanidad del cerdo, que es el calostrado. O sea, como decíamos, al tener más posibilidades de llegar en poco tiempo a beber el calostro y tener más fuerza, al ser más pesado para tener un buen calostrado, están muy relacionados. Y después de ahí en adelante es todo similar, o sea, un lechón que salió de su madre al destete con mayor peso que el resto tiene más posibilidades. Cuando hay disputa por el tema de las tetas también, y en general, bueno, nace con un poquito de ventaja y suele terminar con bastante ventaja, ¿no? Porque a lo largo de su vida siempre tiene mejores posibilidades, se adapta mejor al ambiente, etcétera, etcétera, digamos. Está todo muy, muy relacionado. Las hembras son sensibles a la dieta y demandan energía, tanto para sus funciones fisiológicas como para el desarrollo de sus crías. Las buenas prácticas nutricionales son esenciales para una buena salud y producción de las cerdas hiperprolíficas. Sobre todo hay que trabajar mucho con lo que es la alimentación de la hembra durante la gestación. Sobre todo lo hemos hablado otras veces al principio de la gestación. Acá importante en el peso al nacimiento es trabajar sobre la placentación. O sea, no nos olvidemos que la placenta es lo que va a hacer de nexo entre ese embrión en un principio y un feto o un lechón más adelante. Es la placenta y bueno, la capacidad que tenga esa placenta de absorber esos nutrientes que brinda la madre, que por un lado nosotros le estamos brindando esos nutrientes a la cerda, va a repercutir mayor o menor, pero en una buena medida en todo lo que es el peso luego, ¿no? Entonces todo lo que hagamos sobre la cerda y sobre todo al inicio de la gestación es fundamental, porque es lo que va a servir más adelante para que ese nexo nutricional que hay entre el lechón y la madre sea lo mejor posible, digamos. Sin una muy buena nutrición no podemos tener una buena sanidad, y para una mala sanidad necesitamos todavía una mejor nutrición, con lo cual yo te diría que la nutrición es la que está marcando la pauta en todo momento para este tipo de animales y sobre todo para situaciones de problemas sanitarios. En este caso vosotros en Argentina tenéis la suerte de tener un país libre de PIRS, un país sin muchas enfermedades, no es el caso de Europa, y claro, todavía requiere un peso más importante esa nutrición de precisión y esos productos de alta calidad. Toda la parte genética también tiene que ver, la paridad de la madre, o sea, no podemos pretender, por eso está muy relacionado con muchas cosas de manejo, el tema de la paridad, o sea, los pesos de nacimiento sabemos que bueno, en cachorras y en cerdas adultas son menores que en cerdas de tercero a quinto parto, por lo tanto es fundamental trabajar con todo lo que es reposición, los porcentajes de reposición. Es una larga historia, digamos, pero en general no es un solo factor. Ojalá fuese un solo factor, sería muy fácil, digamos. Uno de los efectos indeseados de los avances genéticos en las cerdas reproductoras hiperprolíficas es el bajo peso al nacimiento. La nutrición de las madres y el correcto manejo de la alimentación tiene un impacto directo sobre el peso de los lechones al nacimiento y por lo tanto en el resto de su vida productiva. La realidad es que mientras más nacidos tenga, mientras más prolífica sea la cerda, el peso al nacimiento va disminuyendo. Para tener a grandes rasgos un número, se habla que por encima de 14 nacidos por cada lechón extra implica 40 a 50 gramos menos de peso por lechón que nazca. Es bastante importante eso porque se traduce al destete y se traduce finalmente al peso de venta. Y otra cuestión relacionada es la dispersión que tienen esos animales. No solamente es un promedio menor, sino hay una amplitud muy grande entre el más chico y el más grande. Y esto de vuelta, lo vamos a ver en la recría, lo vamos a ver en el engorde y lo vamos a ver en el frigorífico. Es un tema también de calidad de carne. Como acabamos de ver, cada etapa de crecimiento en la producción porcina requiere una atención particular en la nutrición, y en eso precisamente andan los referentes de Betifarma, a quienes le agradecemos profundamente su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa, pero también a seguir con nosotros porque enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal.
Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Circumvent PCBM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso, contra la circovirosis y contra la neumonía zoótica. Laboratorio Llamas, un laboratorio líder en innovación. Productos de vanguardia, excelencia técnica, experiencia y capacitación permanente. www.betifarma.com.ar. Ceres, vanguardia en genética porcina. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Agromat Granjas, representante exclusivo Roxel, Villa María, Córdoba. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Como ustedes saben, la calidad de la carne es un factor clave en la producción porcina. Y para ver cómo incide la genómica en este aspecto, compartimos con ustedes este material. Las técnicas de reproducción asistida se han desarrollado en la producción porcina a partir del empleo de prácticas como la inseminación artificial, utilizando semen fresco, refrigerado o criopreservado, y la transferencia de embriones, con el interés de aumentar el número de crías o mejorar el desempeño reproductivo. En estos procesos, la valoración de la calidad de las muestras seminales resulta de fundamental importancia. Hay distintos parámetros de calidad de semen. Algunos tienen que ver con la calidad física y otros tienen que ver con la calidad biológica, o sea, la fertilidad per se que tiene, y la calidad física que tiene que ver con la movilidad, la motilidad, parámetros que hacen que pueda acceder al óvulo. Principalmente un semen comercial tiene que ser capaz de preñar los animales, ¿correcto? Eso es uno de los objetivos, y el otro objetivo es la forma que nosotros transferimos los genes a la nueva progenie, entonces tiene que ser de un alto valor genético. Ahora, la calidad propiamente tal del semen, hay muchos parámetros hoy día que lo miden. Nosotros, por lo menos nuestra empresa, considera súper importante lo que es el número de células totales, la motilidad, la morfología, que sea libre de bacterias. Se da que existen temas de higiene u otros patógenos en los laboratorios o en los borstats donde se fabrican este semen, que puede contaminar la dosis y traer problemas posteriores en reproducción. Y la parte muy importante también, la variabilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de cada uno de estos parámetros, sobre todo lo que es las células totales, la variabilidad de que todas las dosis tengan, no la misma, porque obviamente hay una variabilidad en todo proceso, pero mínima, es súper importante. La calidad de la carne depende de un conjunto de factores productivos, entre los que se encuentran los caracteres genéticos de cada animal. La calidad de carne del cerdo es digamos, una definición muy compleja, intervienen muchos caracteres, ¿verdad? Entonces, distintas características, como podría ser terneza, rendimiento de la cocción, la presencia de sabores deseables o indeseables, grasa intramuscular, todo eso, cada uno de esos tiene sus determinantes genéticos. Lo que tienen en común todas esos caracteres o fenotipos es que tienen un background genético muy complejo. Es decir, prácticamente ninguno de estos está definida su calidad por un único gen o por unos pocos genes. Intervienen muchos genes. Algunos genes intervienen en común en más de una característica, y eso es lo que hace que estén genéticamente correlacionados entre sí. O sea que al intentar cambiar un carácter genéticamente podemos afectar otros, pero cada uno tiene sus particularidades. Entonces yo diría que la característica fundamental de calidad de carne desde un punto de vista genético es que es un complejo de caracteres complejos. Se sabe poco con respecto a qué genes específicos actúan, pero se sabe mucho de cómo mejorarla
a través, por ejemplo, de utilizar herramientas de selección basadas en pedigrees o en marcadores moleculares. Además de los factores productivos, la calidad de la carne depende de un conjunto de factores biológicos, entre los que se destacan la edad, el sexo y la raza del animal, determinados por la conformación genética. La evolución del manejo genético porcino en relación a la calidad de la carne ha incorporado la información genómica en las evaluaciones. El cambio más importante que ha ocurrido, yo diría, en la última década o menos de una década, es la incorporación de información genómica en las evaluaciones. Casi todas las compañías líderes de genética porcina en el mundo, y esto no solamente es para genética porcina, es para genética vacuna y otras, pero en genética porcina en particular, han adoptado el uso de genotipeo con chips de alta densidad. Estos son unos dispositivos que le permiten en un solo manotazo obtener el genotipo de miles de marcadores dispersos en todo el genoma y incorporar eso en la evaluación genética tradicional que se viene haciendo desde décadas, que es basada en pedigrí. Entonces, combinando información de pedigrí con información de marcadores moleculares, se está logrando una revolución en genética animal en general, y el cerdo está acompañando esa revolución. El desarrollo de la genética está ofreciendo herramientas para mejorar la calidad de la carne de las poblaciones porcinas y de ese modo dar respuesta a las inquietudes de los diferentes mercados. Siempre en mejoramiento genético hay que, como dicen en Estados Unidos, think forward, o sea, hay que pensar en avanzada, porque lo que seleccionamos hoy se va a manifestar en cambio en las próximas generaciones, que son años, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se ha avanzado mucho en temas de calidad de carcasa. Por ejemplo, rendimiento de carcasa se ha avanzado mucho. En cuanto a calidad de carne, se han mejorado cosas, por ejemplo, que tienen que ver sobre todo con caracteres como el pH de la carne post-mortem. Si hay una caída de pH muy grande después de que el animal es abatido, eso genera una cascada de efectos negativos en la calidad de carne. Por ejemplo, suelta mucha agua la carne cuando se la envasan los cortes individuales, etc. Todo eso se ha mejorado mucho y pienso que es una materia en la cual se sigue prestando atención. La otra es que están empezando a prestar atención mercados específicos, donde empieza el marbil o el marmoleado para algunos mercados más importantes, para otros menos. La presencia de sabores, lo que le llaman off-flavors, sabores indeseables, se ha mejorado mucho, tal vez no es tanto una prioridad ahora. O sea que, en general, eso es algo que es cambiante, y si habla con las compañías, distintas compañías pueden tener distintos objetivos dependiendo de cuál es el target de su material genético, a dónde están exportando o vendiendo su genética, para producir animales terminales, para qué mercado. Pero en general yo diría caracteres que tienen que ver con pH de la carne post-mortem, rendimiento de la cocción, todo ese tipo de cosas siguen siendo importantes. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando les estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.